Las actas de las sesiones 210 especial y 211 ordinaria se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto y que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades para incorporar mecanismos de control del comercio informal. Otro oficio también de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de los delitos que indica cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos. En tercer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación, mediante el cual comunica que, a solicitud del diputado don Francisco Undurraga Sitúa, la sala acordó remitir a esta Comisión de Gobierno Interior el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para someter a la fiscalización de la Contraloría General de la República a todas las instituciones del Estado o en que éste tenga participación o incidencia financiera, una vez que sea informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Asimismo, la sala acordó que una vez que el referido proyecto sea informado por la Comisión de Gobierno Interior, sea conocido por la Comisión de Hacienda en lo que corresponda. En cuarto lugar, un oficio del abogado oficial mayor subrogante de la Secretaría de la Corporación, comunicando que la Sala aprobó en general el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar, con las excepciones que indica. Por haber sido objeto de indicaciones, remite la totalidad de los antecedentes para que la Comisión emita su segundo informe de conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento. Quinto, proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Celis, Durán don Jorge, Durán don Eduardo, Lago Marcino, Mellado don Miguel y Rey, y de las diputadas señoras Cordero y Rafael, que establece normas sobre responsabilidad y fiscalización de corporaciones y fundaciones municipales. Sexto, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Mellado don Miguel, Castro, Celis, Durán don Jorge, Longton y Chalper, y de las diputadas señoras Cordero, Flores, Morales, doña Carla y Osandón, que modifica diversos cuerpos legales para regular el acceso a bienes nacionales de uso público que indica. Séptimo, un correo electrónico del asesor legislativo y jurídico del Comité Socialista, mediante el cual adjunta indicaciones suscritas por la diputada nacional Danisa Astudillo a los proyectos de ley refundidos que dicen relación con feriados regionales. Octavo, un correo electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago, reiterando una solicitud que había formulado anteriormente, en orden a que se les invite para participar como expositores en la próxima sesión que la comisión estime el caso, para analizar en conjunto las medidas impulsadas por los Ministerios de Seguridad Pública y de Salud junto a los municipios, en orden a ejercer un mayor control del comercio informal y recuperar los espacios públicos. En noveno lugar, dos reemplazos para esta sesión: diputada Daniela Sicardini por la diputada Danisa Astudillo y el diputado Víctor Pino por la diputada señora Joana Pérez. Y finalmente se recibió un oficio del director del CERVEL en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a remitir información sobre el proceso de evolución de gastos electorales de las elecciones regionales y municipales del año 2014, como asimismo a la gestión de su trazabilidad, a la coordinación de dicho servicio con el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, así como las medidas para prevenir la imposición de multas injustificadas. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Mesa, tiene la palabra. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, en particular sobre el punto 4 de la cuenta, y en virtud del artículo 265 me gustaría solicitar que dicho proyecto que modifica la ley 18.700 orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinio pueda ser puesto en la tabla de la próxima sesión. Y si es que no hubiese la unanimidad de la comisión, que pudiese ser puesto en votación dicho acuerdo, presidente. Muchas gracias. Diputado, diputada Claudia Núñez, tiene la palabra.
Ahí sí, ahí sí. Sobre el punto. Sí, es sobre el punto. Muchas gracias. Presidente, tenemos varios proyectos con suma y con varias urgencias, suma y simple, independientemente de que se haya puesto el día de ayer o se haya despachado el día de ayer un proyecto que viene incluso del periodo anterior. Yo le pediría que respetáramos no solo el orden de la urgencia, sino que también ya comenzamos, de hecho, con las exposiciones de los proyectos a propósito de las modificaciones a la Contraloría, que me parece que son súper importantes y además atingentes para el periodo, para el momento, con harta iniciativas que las hemos recibido bien y que después de la exposición de la Contralora nos convoca a seguir revisando y seguir avanzando en esos proyectos. Así que yo quería, bueno, si no estoy de acuerdo con que se ponga tan luego, en el orden, tendremos que ponerlo cuando le corresponda, sobre todo porque no cuenta ni con suma ni con ningún tipo de urgencia presente. Eso. ¿Hay la unanimidad? ¿Usted no la hace, ¿está, diputada? No hay unanimidad. Entonces, en votación. ¿Ah? No, se va a poner en votación. Señor secretario, ¿se puede manifestar al respecto? Porque Sí, respetando las urgencias que obviamente priman, la comisión por acuerdo puede, digamos, fijar el orden de prioridad que viene a continuación, ¿no?, de los proyectos. está Claudia Mix, tiene la palabra. Después tiene la palabra el diputado Mesa. Diputada Claudia Mix, tiene la palabra. Gracias, presidente. Disculpe que insista en el punto, pero me gustaría que efectivamente el secretario pudiera revisar bien el reglamento, porque entiendo que ningún proyecto puede estar por sobre las urgencias que hay. Y tenemos proyectos. Si no tuviéramos proyectos, evidentemente podríamos tomar una determinación de parte de la comisión, pero si hay proyectos que tienen urgencia, incluso suma urgencia, creo que ese es el orden que hay que respetar y yo le pediría que revisara bien el reglamento. Señor secretario, y después. Presidente, bueno, si no fui claro, claro, efectivamente tienen prioridad las urgencias, discusión inmediata, suma y simple en ese orden, y después los proyectos que tenga bien priorizar la comisión, sea por unanimidad o por simple mayoría. Mesa tiene la palabra. Sí, presidente, primero que reiterar y agradecer que se ponga en votación. En segundo lugar, la razón por la que cité el artículo 265 es porque dentro del orden de prelación, los proyectos que quieren para segundo informe, como es el proyecto citado, también entra dentro de la prelación para que se considere. Muchas gracias. Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo en realidad tenía la misma duda respecto a la urgencia que entiendo ya se fue aclarado por el secretario, pero además creo que ya hemos iniciado varios proyectos en discusión. Yo comparto ahí, uno ha dicho la diputada Mix por su intermedio, por ejemplo, la reforma a la Contraloría, que creo que ya se ha iniciado su discusión y además había trabajado en algunas propuestas de iniciar otra discusión de otros proyectos. Entonces yo solamente instaría a dar respeto primero a la urgencia y posteriormente a los acuerdos. Gracias. El artículo 265 que hace mención propone que hay que dar urgencia, o sea, dar prioridad a la urgencia y después a los proyectos, y lo acaba de decir el secretario. Diputada Carolina Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarles a todos, a todas. Yo quiero acá también sumarme un poco a lo que se ha mencionado por parte de quienes me han precedido, porque la verdad es que venimos con una tabla, ¿cierto? Que está justamente con algunas urgencias. También a través del grupo acordamos ahí ver en lo que está hoy día en el orden del día en el número 1, que además eso está de conjunto acordado por todos los miembros de la comisión. Por tanto, me parece que eso
es importante como para efectos de poder proceder y en definitiva votar, ya que dice claramente que la urgencia vence el 22 de julio. Y como usted muy bien lo dijo, presidente, efectivamente aquí hay una normativa y sobre todo si es que usted así lo dispuso, que es finalmente quien tiene la facultad última de fijar la tabla. Así que por mi parte, presidente, y también considerando que existen 4 temas que abordar en la tabla, yo le pediría, presidente, que pudiéramos comenzar con el primero, ya que así lo habíamos acordado y para eso nos habíamos dispuesto para esta comisión. Gracias. Diputado Come Mellado, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Presidente, en definitiva también es importante que la comisión vaya cumpliendo con sus objetivos. Tenemos, como bien decían varios diputados anteriormente que me precedieron, hay varios proyectos que todavía ya están en tabla y también es bueno ir respondiendo a esas urgencias. Si bien es cierto, nosotros podemos también buscar avanzar en proyectos de ley que están hoy día avanzando, pero creo que es importante también no dejar de lado lo que ya viene desde antes. Por lo tanto, yo creo que es importante para todos nosotros también de que respetemos la tabla, presidente. Creo que es fundamental para ello, así que yo sugiero que no nos perdamos. Gracias, presidente. Sea diputado Come Mellado. Yo quiero proponer algo a la comisión. Todos saben que... esta palabra, diputada Monzante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que hay que respetar, como me imagino que usted va a decir, lo que se ha acordado acá. Me parece que es más urgente ver el proyecto en relación a Contraloría y yo estaría también porque se vayan cumpliendo los acuerdos que adoptamos como comisión. Gracias, diputada Camila Monzante. Miren, yo quiero proponer a la comisión lo siguiente. Todos saben que yo voté a favor de este proyecto de ley y lo pusimos en tabla. Yo quiero proponer que la próxima semana, porque tenemos varias urgencias y el artículo 265 dice que hay que darle prioridad a la urgencia. Yo les voy a traer una propuesta de cómo vamos a seguir funcionando, porque de hecho hoy día tenemos el proyecto de Contraloría y además tenemos el proyecto de comercio informal, que fue una sesión especial que hicimos, en el cual vamos a incluir proyectos de distintos diputados y diputadas. Y nosotros hemos puesto en tabla todos los proyectos. De hecho, yo le pido disculpas al diputado Fonsalía porque esta semana deberíamos haber votado su proyecto y me comprometo a ponerlo en tabla la próxima semana para votación, para ir sacando los proyectos también importantes. ¿Se fija? Entonces, en ese sentido, les propongo que en la próxima semana traemos una propuesta. Yo voy a poner en tabla el proyecto de modificaciones que se aprobó el día de ayer, pero les propongo un ordenamiento de esto, porque tenemos varias urgencias y tenemos que trabajarlo como corresponde. No sé si les parece esa propuesta. Diputado Mesa tiene la palabra. Sí, presidente, yo lo que quiero recalcar es el hecho de que este es un proyecto que viene para segundo informe y solo nos queda votar las indicaciones que fueron presentadas en la sala. No es un proyecto, a diferencia de los proyectos que están en la tabla ahora, que están en su discusión en general todavía, estamos escuchando audiencia, entonces podríamos adelantar rápidamente en una sola sesión, como por ejemplo lo hicimos y creo que fue bastante provechoso con la reforma a la ley del lobby. Eso es lo que yo estoy proponiendo, que sea una racionalización del trabajo, entendiendo que yo espero que no estemos como pasó el año pasado para la elección municipal a última hora aprobando un proyecto que terminó modificando normas en los plazos que ya se habían cumplido. Entonces, también es por una cuestión de responsabilidad con el país de nuestra parte, presidente, y si usted va a traer una propuesta, que la propuesta no sea votarlo en 2 meses más, porque sea votarlo en una o 2 sesiones, entendiendo que tenemos que ir haciendo como un juego entre lo que está en votación, en lo que está en la urgencia, pero también lo que es urgente para los chilenos. Muchas gracias. Entonces votemos. Si les parece, votemos en este minuto. Votemos y así la sesión y la comisión es soberana. Sí, votemos. Votemos, secretario. Pongámoslo en votación.
La propuesta del... Sí, Votemos ya, para ponerlo en la próxima sesión. Sí. Sí, al respecto. lo que dijo el 265. Sí, Claro. no, presidente, si me permite, lo que pasa es que en realidad el artículo 265 es muy claro, o sea, establece un orden de prioridad, proyectos con discusión inmediata, luego son urgencias, simple urgencia. Por eso. En cuarto lugar, los proyectos para que la comisión los informe dentro de cierto plazo, y después los proyectos enviados a comisión para segundo informe, que es el caso justamente del proyecto sobre... Por lo mismo, votemos eso. es que está en el reglamento, no es necesario votarlo. Tiene un orden de prioridad de por sí. Ya, diputado Mesa y después... Sí, efectivamente, para abundar a lo que dice el secretario, efectivamente, estando el 265 estableciendo un orden de preparación claro, que como bien lo explicó, creo que entonces lo que correspondería no sería votar ponerlo en la próxima sesión, sino que me permitiría yo que como comisión le pidiéramos al gobierno que le pusiera a discusión inmediata este proyecto, si es que podemos tomar ese acuerdo, presidente. Daniela Chicardini, tiene la palabra. Presidente, mire, yo puedo entender la desesperación de algunos de querer establecer algunas condiciones para su beneficio electoral, pero una cosa es el reglamento, presidente, y usted tiene la facultad para ordenar las tablas de cada sesión. Lo que yo entiendo es que acá están solicitando incorporar dentro de la tabla un proyecto que no está. Eso es lo que yo entendí para poder poner en votación, para discutir un proyecto que viene de la sala y que podamos, ¿no es cierto?, incluirlo dentro de las próximas sesiones. Eso es facultad de usted, pero si es que lo toma bien, se puede poner en votación lo que está solicitando el diputado y eso se puede despejar por mayoría, ¿no es cierto?, de las voluntades que existan en esta comisión. Dicho eso, otra cosa distinta es solicitarle al Ejecutivo que le ponga urgencia a un proyecto de ley. Y yo entiendo de que eso no se resuelve por una votación, eso es pautear a un gobierno. Entonces yo no estoy disponible para poder cambiar las reglas del juego en una sesión de Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. O sea, mire, yo he puesto todo en la mesa para que lleguemos a acuerdo. Yo creo que acá, si quieren tomar la propuesta que le hice, la próxima semana traemos un ordenamiento de la tabla, vamos poniendo las prioridades. El artículo 265 del reglamento es muy claro, dice priorizar fácil. Discusión inmediata. Discusión inmediata, suma urgencia, simple urgencia, los proyectos que la sala envía para que la comisión los informe dentro de cierto plazo, y en quinto lugar los proyectos enviados a comisión para segundo informe. Por eso. Yo traigo una propuesta la próxima semana y avanzamos. ¿Les parece? Perfecto. Tomémosla. Siento a traer una propuesta la próxima semana. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Se toma el acuerdo. Sigamos avanzando. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay más palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputada, voy a decir Sara Concha. Checa Muñoz tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludarle a usted y a todos los colegas presentes y, bueno, a la secretaría también. Y yo quería hacer el punto en cuanto a que yo ingresé hace, bueno, varias semanas atrás un proyecto de ley que ya está en la cuenta a partir de la semana pasada, ya por tema de salud. Bueno, yo no pude venir, pero ya estamos acá y quería presentar lo que es el boletín 17.666, que ya está, cierto, como les decía, desde la semana pasada acá, y que viene a ampliar y fortalecer las facultades fiscalizadoras y disciplinarias de la Contraloría General de la República para garantizar la efectiva observancia de los principios de responsabilidad, eficiencia, probidad y transparencia, y en general, cierto, de todos los principios que rigen la administración del Estado. Este proyecto, como les decía, ya fue ingresado y como sabemos, se hace imperativo y de manera urgente fortalecer a lo que es la Contraloría. Yo he estado presente ya, bueno, siguiendo todo lo que es el trabajo también que se ha hecho. Recuerda usted que ha salido a la luz lo que es el caso convenio y fundaciones a través de las auditorías, el caso de Junaep, el 1.5 billones de pesos que lamentablemente han sido, ¿cierto? Nos
no se han gastado como corresponde en la administración del Estado, y el caso de las licencias médicas. Y en ese contexto yo he seguido, como les decía, todo lo que es cómo debemos ir mejorando también la Contraloría, además de haberme reunido ya 2 veces en Contraloría para pedir auditorías en otros aspectos. Y en ese contexto quería informar, bueno, a la comisión que ya este boletín ya está acá y que entiendo, presidente, que hay un proyecto base que viene, entiendo que ha sido ya, ha comenzado a incorporarse, ¿cierto? Y que va futuramente a tramitarse, que es el boletín 17.621. Y en ese contexto es que estas ideas matrices de ambos proyectos tienen directa relación, porque mi proyecto, presidente, que vengo a presentar en esta hora, determina sanciones de los sumarios administrativos y garantiza su cumplimiento, ¿ya? Y que viene entonces a modificar lo que es el artículo 133 bis de lo que es la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Entonces, para concretar este punto, presidente, yo quiero solicitar que se fusionen los proyectos, el boletín 17.621 y el boletín 17.666, porque ambos van en la línea directa de sus ideas matrices que vienen a, ¿cierto?, fortalecer lo que es la fiscalización de Contraloría General de la República. Entonces, ese es en general, presidente, lo que quería plantear en esta hora, y agradecería, ¿cierto?, bueno, a la comisión que así lo tomase, entendiendo, ¿cierto?, la importancia de ir avanzando en este proyecto, porque yo sé que de manera transversal, ¿cierto?, se quiere avanzar en fortalecer lo que es la probidad y transparencia y todo lo que es el brazo, ¿cierto?, además de control que ya realiza la Contraloría, también este brazo sancionatorio y fortalecer lo que es el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Efectivamente, este proyecto lo vamos a ver y está en tabla como punto 2. Es el boletín 17.621-06 y el de usted, diputada, es el boletín técnico 666. Secretario. La diputada conversó previamente conmigo sobre el tema y la Secretaría, luego de examinar ambos proyectos, está de acuerdo, digamos, que las ideas matrices tienen relación directa entre sí, de manera que si hay acuerdo en la comisión, se podría elevar un oficio a la sala para que lo responda. Sí, sí que hay acuerdo de la comisión, lo podemos refundir los dos proyectos porque no chocan, ya la Secretaría lo revisó. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Se toma el acuerdo entonces, quedan refundidos estos dos proyectos. O sea, la sala, sí, la sala decide, claro. Pero, sí, diputada Claudia Mix tiene la palabra. Claudia Mix tiene la palabra. Presidente, gracias. Lo que pasa es que a mí me genera un problema, porque estábamos convocados para empezar a discutir ya esos proyectos el día de hoy. Vamos a tener que reenviar la solicitud de fusión a la sala y no vamos a poder seguir discutiendo. ¿Eso no genera problema? De ninguna manera. Ya. No, sí, era porque como habíamos recibido la Contralora, ya estábamos con la audiencia, a mí me pasa que ahí ya habíamos empezado como a discutir el proyecto, por eso lo pregunto, porque mandarlo a la sala tenemos que esperar que llegue de vuelta, autorizado o no a la fusión. Y ahí recién, por regla, deberíamos empezar a discutir, pero ya estamos discutiendo, por eso hago la consulta. Problema en iniciar la discusión general mientras la sala decide, ¿no? Ya. Entonces se tomó el acuerdo y se va a mandar a sala para que se refundan los dos proyectos. Ofrezco la palabra sobre varios. No hay más palabras sobre varios. Entonces vamos a pasar a la presente sesión, a la orden del día que tiene por objeto la siguiente tabla. El punto 1, yo no sé, ustedes están en el WhatsApp de la Comisión de Gobierno Interior y la diputada Danisa Astudillo hizo una petición que yo vi que la gran mayoría contestó que estaba de acuerdo. Hay que asumir a la diputada, sí. La diputada Claudia Mix, lo vamos a revisar, diputada, para que esté incorporada. Sí. Y
No, pero ¿está de acuerdo? ¿Y cuál era la consulta, la diputada? Sí, Sí, por favor, secretario. sí, que en el día de ayer, me parece, la diputada Danisa Astudillo propuso, digamos, vía el WhatsApp interno de la comisión, que se postergara para la próxima semana la discusión y votación en particular de los proyectos refundidos sobre feriados regionales. ¿Mm? A esa solicitud o propuesta, bueno, la gran mayoría, casi la unanimidad de los integrantes cedió, ¿sí?, en postergar el tratamiento en particular de ese proyecto. Ah, ya, perfecto. Bueno, entiendo que la doctora lo quiere correr, sí, que se va a mandar encima la fecha, pero no. Perfecto, entonces, en base a eso pido el acuerdo para correr este. Diputado Pino, tiene la palabra. Presidente, yo por lo general siempre soy bastante solidario en muchas cosas, pero creo que si no se dio un acuerdo recién, por las razones que fueran, yo hoy día creo que hay una urgencia calificada de suma, y este proyecto está en tabla para discusión y por lo tanto hay que discutirlo. O sea, yo no doy el acuerdo, presidente. Diputado Pino, la diputada Joana Pérez, quien usted está representando, está acá en el WhatsApp dando el acuerdo. No, estoy diciendo cómo, no sé cómo solamente estoy evidenciando la diputada Chicardini. Entonces, yo por eso, secretario, le doy la palabra, señor secretario. Por su intermedio, presidente, lo que ocurre, diputado don Víctor Pino, es lo siguiente. La diputada tuya fue, me parece que, bueno, ahora recién se recibió otra indicación, pero fue la única integrante de la comisión que presentó indicaciones. Ella no va a estar presente, lamentablemente, y la Secretaría tiene varias observaciones a las indicaciones de la diputada tuya. Entonces, habría sido ideal que ella estuviera presente para defender sus indicaciones y la Secretaría exponerle sus reparos o observaciones. En votación. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Es que tengo entendido que para modificar la tabla de la sesión en la que estamos se requiere la unanimidad. Entonces no podría ponerlo en votación por mucho que quisiera usted. Se está puesto en tabla para la votación en particular, de manera que se requeriría unanimidad para dejar sin efecto ese acuerdo. Claro, hay que votar. De verdad pediría la voluntad, porque la única indicación que tiene el proyecto es de la diputada. No, por eso busco la voluntad del diputado Pino, porque la misma diputada que usted reemplaza, diputado, dio el acuerdo. Entonces, Presidente, ¿te dio la palabra, secretario? Sí, gracias. Bueno, sabemos que por reglamento, en donde se realizan las votaciones es aquí, en la sala de las comisiones, presidente, por lo tanto, yo hoy día estoy reemplazando a la diputada Pérez, a solicitud de la diputada Pérez. No estoy haciéndolo a título mío personal, ya estoy oficialmente reemplazando a la diputada. Entonces, mi voto es válido en esta sala, no en el WhatsApp de la comisión. la Chicardina tiene la palabra.
Sí, presidente, como yo honro los reemplazos, voy a defender lo que ha solicitado por una vía que también hoy día es oficial, como es el WhatsApp, grupo, ¿no es cierto?, el cual conforman todos los miembros de esta comisión, que ha solicitado poder dejar para la próxima sesión la votación, en el entendido que ella ha hecho ingreso de la mayor cantidad de indicaciones y probablemente tiene interés para poder argumentar y justificar las dudas, particularmente de las que nacen de la mesa de la Secretaría, como también las que puedan aparecer por parte de los mismos parlamentarios. Sería bueno porque uno, mire, es por fuerza mayor la solicitud de la diputada Dani Sastudillo que me pide reemplazarla. No es porque ella tenga gusto, ¿no es cierto?, de hoy día ausentarse. Y uno también, como es responsable desde la bancada, uno viene con un mandato expreso, que es la voluntad que tiene la diputada en esta comisión. Yo espero que pueda darse la misma lógica en otros reemplazos que hoy día tenemos presente en esta sesión, presidente. Bueno, no hay acuerdo, no hay acuerdo. Se tendrá que votar. Lo lamento, yo ahí no es mucho lo que se puede hacer, pero no hay acuerdo, se tendrá que votar y después el diputado Pino tendrá que hablar con la diputada Anitza Astudillo. Vamos a discutir y votar en particular los proyectos de ley refundidos con urgencia calificada de suma que cumplen su primer trámite constitucional, moción que reemplaza el feriado nacional del 12 de octubre de cada año por feriados regionales diferenciados a lo largo del país. El boletín 16.845-06, mensaje que declara un día para cada región como feriado legal de carácter regional. El boletín 16.966-06. Señor secretario. Presidente, bueno, de partida, no sé si a la comisión le parece que tomar como texto base el mensaje, porque es más completo. Sí, sí. Voy a leer entonces la columna central de la página 1 del comparado, que dice así: artículo primero, declárase feriado legal un día al año para cada región del país y deróganse las leyes número 20.663, 20.768 y 3.810. La fecha y denominación de cada feriado regional será establecida mediante decreto supremo del presidente de la República, a propuesta del respectivo gobierno regional, previo acuerdo del Consejo Regional, de conformidad a lo establecido en esta ley. Para la elaboración de esta propuesta, cada gobierno regional podrá convocar a consulta pública de conformidad con el título cuarto de la ley número 18575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley número 1 de 2001 del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, por un plazo no inferior a 15 días corridos. El contenido y forma de realización de la consulta pública serán determinados mediante acuerdo de su Consejo Regional. Presidente, bueno, mientras leía, digamos, el texto del artículo primero, llegó un pareo entre los diputados Matías Ramírez con don Juan Fuenzalía con la respectiva firma. Entonces, hay un reemplazo. No, pareo. Pareo, perdón. Matías Ramírez con don Juan Fuenzalía. Matías Ramírez con Juan Fuenzalía y pareo, perfecto. Se presentaron las siguientes indicaciones, presidente, sobre el texto que acabo de leer. De la diputada, bueno, justamente Dani Sastudillo, para suprimir en el inciso primero del artículo primero el texto propuesto del mensaje que dice así: a propuesta del respectivo gobierno regional, previo acuerdo del Consejo Regional, es decir, lo que está tarjado. Y después también de la diputada señora Denise Astudillo, para reemplazar en el inciso segundo del artículo primero, propuesto por el mensaje, la frase: cada gobierno regional podrá convocar a consulta pública de conformidad con el título cuarto de la ley número 18575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado,
por un plazo no inferior a 15 días corridos. El contenido y forma de realización de la consulta pública serán determinados mediante acuerdo de su Consejo Regional. Todo eso, ese texto, lo reemplaza por la siguiente frase. La fecha del feriado regional podrá ser definida por el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante una consulta ciudadana digital. Como podrán apreciar, digamos, propone un mecanismo totalmente distinto para la determinación de los feriados regionales. La Secretaría, no sé si después de una observación de la Secretaría... Sí, tenemos el Ejecutivo, ¿no? Claro. Allá. Claro. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para que se manifieste al respecto de... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, a los asesores y asesoras que nos acompañan. Tal como lo planteaba el secretario, la diputada Astudillo ha presentado una serie de indicaciones que apuntan básicamente a modificar la propuesta original que tenía el proyecto. El proyecto, ¿no es cierto?, establece que va a ser los gobiernos regionales, a través de los consejos regionales, quienes van a hacer la propuesta, ¿no es cierto?, del feriado que corresponde a cada región, con un proceso de participación ciudadana que tiene, de acuerdo a lo dispuesto en el proyecto de ley que se propone, un mínimo de 15 días para que ésta se realice, y sancionado eso, ¿no es cierto?, se remite al presidente de la República para que mediante decreto supremo determine el feriado de cada una de las regiones, más, ¿no es cierto?, las supresiones de los feriados permanentes del 12 de octubre y el que existe en el caso de el 7 de junio en La Pampilla, y en el caso, perdón, el de Chillán Viejo, y en ese sentido la propuesta de la diputada Astudillo modifica, como bien decía el secretario, la forma de determinación de los feriados. Nosotros hemos defendido, ¿no es cierto?, y por eso presentamos un proyecto como ejecutivo de que las materias de determinación de feriados son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y además acá se está estableciendo una consulta digital en que habría que ver los temas para ver cómo se podría implementar esa consulta para garantizar que efectivamente pudiera, ¿no es cierto?, garantizar, como su nombre lo dice, la participación de efectivamente la ciudadanía para que tenga la pertinencia regional. Acá, en la práctica, con la propuesta, uno entendía, la propuesta original del Ejecutivo, que la pertinencia regional estaba determinada por la intervención del COR y todo. Se subsana eso con la propuesta, por su intermedio presidente, la diputada Astudillo, con la participación de la Seremía del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio, y nosotros creemos que esa perspectiva, digamos, y habiendo una consulta, que ha subsanado el tema de la participación, pero entendemos que esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República, por tanto, tendríamos que patrocinarlo como tal para efectos de poder, si lo tienen a bien, digamos, habría que abrir el debate, si les parece pertinente, digamos, hacer esta modificación. Nosotros creemos que, como digo, si bien resta la pertinencia, igual es la ciudadanía la que determina cuál sería el feriado mediante este sistema de consulta. Lo que hay que ver bien es cómo se plantearía esta consulta digital, que sería llevada adelante por el Ministerio del Interior y Cultura, las Artes y el Patrimonio, como plantea la diputada Astudillo, por eso es iniciativa exclusiva, porque le está dando nuevas funciones y atribuciones a órganos públicos, la posibilidad, digamos, de garantizar la lógica de que el principio de centralización que estaba detrás de esto, que cada territorio, de acuerdo a las características propias del mismo y con la pertinencia y la historia del territorio, pudiera determinar cuál es el feriado que corresponde a cada región. Gracias, ministra. Tiene la palabra la diputada. Gracias, presidente, por su intermedio. Una consulta al Ejecutivo. Agradezco a la ministra Macarena Lobos que nos acompaña en esta discusión. Cuando se habla de fortalecer la participación ciudadana en el contexto de la propuesta que hace el Ejecutivo de que sean los gobiernos regionales, entiendo que el marco es poder hacer cumplir este anhelo de descentralización que se ha empujado a través de distintas agendas, pero si es que fuera así, porque también se haría una consulta de participación ciudadana si es que queda bajo la competencia o la facultad de los gobiernos regionales. ¿Cómo sería? Esa es mi pregunta, porque yo entiendo qué es lo que propone la diputada Astudillo. Yo me imagino que hay una preocupación con respecto a la conformación que tenga ese gobierno regional, cuando acá siempre ha sido que quien defina la fecha indicada para un feriado regional sea la propia ciudadanía
porque a veces inclusive pueden haber sesgos ideológicos en la designación de una fecha en particular. Acá se quiere resaltar un sentido de identidad, de cultura, de historia, que quién mejor que la ciudadanía es la que se pronuncia a través de algún mecanismo que entiendo yo que la diputada Astudillo lo quería proponer a través del Ministerio de la Cultura. Entonces, esa es mi pregunta, presidente. Entiendo la preocupación de la diputada Astudillo, pero quizás, si es que se dan esas garantías a través, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales, sería bueno saber cómo se lleva a la práctica y quizás se puede despejar esa suspicacia que le deben hacer a la diputada Astudillo. Muchas gracias, diputada Daniela Chicardini. Tiene la palabra el diputado Víctor Pino y después... Gracias, presidente. Bueno, me causa igual ruido cuando hablamos de descentralización en un tema como un feriado regional y luego retrotraerlo con una propuesta en la cual el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Culturas se hace cargo a través de la Seremi de las Culturas de poder determinar cuál sería el feriado. O sea, creo que es ir un poco en contra de esa descentralización de la que hablábamos. Agorechi ha estado siempre, que es la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, siempre ha estado solicitándole al presidente poder tener más atribuciones, y esta yo creo que es una bastante importante, ya que en el Consejo Regional y así también el gobernador son personas electas por la ciudadanía. Entonces, quienes representan a la ciudadanía, en este caso, son estas autoridades y no la Seremi de las culturas, el patrimonio y los monumentos, no sé. Entonces a mí la verdad que me hace ruido este cambio de opinión en este caso de la ministra, en el cual dice que podría eventualmente tener un patrocinio del Ejecutivo. Significa que ese eventualmente es que estarían de acuerdo e ir en contra del proceso de descentralización que este gobierno, el presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, en algún momento manifestó por su intermedio, presidente, de que era algo totalmente importante y poder llevarlo acá. Entonces, yo creo que no se cumple dentro de lo que es la misma propuesta de buscar esta identidad regional, el que se haga cargo una Seremi, que es delegada, ¿cierto?, colocada por el gobierno de turno. Entonces, eso es politizar la discusión realmente. Eso es realmente llevarlo por el lado de la política. Y no así cuando hay una discusión abierta y democrática en un consejo regional, con un gobernador regional electo, que tome las decisiones. Y eso, ojo, la propuesta dice, se envían propuestas al presidente de la República, ni siquiera ellos van a tomar la determinación, para luego hacer las consultas ciudadanas. Entonces, presidente, yo, por su intermedio a la ministra, preguntarle si es que ellos están dispuestos a patrocinar esto. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Víctor Pino. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. La vez pasada, cuando estuvo con nosotros la autora del proyecto, la diputada Danisa Astudillo, yo le propuse que pudiéramos convocar al gobernador de su región. Y ahora creo con más fuerza que sería bueno escuchar a la asociación de gobernadores o de gobernadores, hay una Agorechi, algo así, eso. Escucharlo, porque creo que también sería bueno conocer el procedimiento con el cual resuelven este tipo de temas, porque no es lo mismo que habíamos sido convocados para ver una fecha puntual en un año puntual, pero si va a ser un mecanismo de decisión, es un tema más complejo y más profundo, y ahí yo comparto con el gobierno, con el Ejecutivo, que debería ser un mecanismo que pudiera proveer a los gobiernos regionales resolver este tipo de cuestiones, incluso a nivel regional, no tienen que pasar por el Parlamento. Pero también, a propósito de lo que decía recién la diputada Chicardini, presidente, es que a través de qué mecanismo, de qué forma se resuelve. ¿Es solo una discusión de los core o va a ser una discusión de un plebiscito ciudadano abierto? Yo creo que debería quedar establecido en la discusión de la ley o de la iniciativa, el mecanismo en que se va a resolver esa iniciativa, para que no sea soporte y sea resuelto al alero, digo yo, de una decisión más bien política
del contexto, sino que sea un mecanismo que podamos incluso promocionar en la ciudadanía como una forma de, incluso como iniciativa popular de ley, una cosa así, ¿no? Que la misma ciudadanía vaya y le proponga al gobernador y le diga, mire, nosotros creemos que la Caleta tanto tiene que, aparte de San Pedro y San Pablo, celebrar no sé qué. Y queremos que en esta fecha, entonces, nuestra localidad cuente con un día que le permita a los pequeños, no sé, estoy dando una idea nomás, ¿no? Pero que se entienda el mecanismo. Y creo que en ese sentido, porque es tan importante, tiene que ser un mecanismo muy participativo, muy democrático, además muy transparente. Y si ese mecanismo no queda establecido en este espacio, a mí igual me preocupa, digamos, como que pudiera ocurrir que otro sector de la ciudadanía diga, no, a nosotros nos gusta más la celebración de tal festividad en tal fecha y no en la que se propone. Ese sería, siento yo, poner un problema adicional a esta discusión. Eso, presidente. Y quizás con esta misma propuesta que repensemos la posibilidad de votar hoy, si tenemos tantas dudas respecto a cómo seguir avanzando. Eso nada más. Diputada Claudia Mix, hay plazo hasta el 22, así que en ese sentido hay plazo. Diputado Mesa tiene la palabra y después la diputada Chicardini. Sí, presidente, yo voy a insistir con lo que dije la semana pasada, me parece una frivolidad estar discutiendo sobre los feriados, habiendo tantos temas tan urgentes y tan importantes para los chilenos, y me parece una frivolidad que el gobierno le haya puesto suma urgencia a este proyecto. Atendido eso y entendiendo que ya se votó en general y que estamos citados para votar en particular, le pediría por favor que votemos en particular rápido, por favor, presidente. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra la diputada Chicardini. Presidente, lo que pasa es que pueden haber parlamentarios que de repente el discurso patriótico solamente es de cartón y no es el sentimiento más profundo y la pasión de lo que es defender nuestras raíces, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Me queda claro con la intervención del diputado Mesa, que en realidad le da exactamente lo mismo lo que pase en cada una de las regiones de nuestro país. A lo mejor la metropolitana es una región que no tiene quizás historia para poder destacarla, pero presidente... Pido primero orden, soy el presidente yo de esta comisión. Diputada Chicardini, puede seguir con la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Volviendo al punto, como acá hay parlamentarios que tenemos la convicción que hay regiones que quieren destacar una fecha en particular, porque, por ejemplo, en Atacama, el 10 de agosto, el Día del Minero, es una fecha que trasciende la memoria de los atacameños y atacameñas. Somos una zona minera, una actividad ancestral que tiene historia, que hoy día sigue siendo una de las actividades productivas más importantes, no solo de Atacama, sino que a nivel país. Entonces, cuando uno habla con pasión de aquellas tradiciones y aquellas fechas que nos resuenan en nuestros corazones, evidentemente trae un significado más profundo el que cada región pueda definir las fechas que correspondan para poder tener un feriado regional, para decirlo con orgullo y para poder conmemorar y celebrar como se merece. Entonces, presidente, yo quiero pedirle que quizás podamos escuchar al Ejecutivo, como lo solicité recién, para saber cómo es la fórmula para que esta fecha sea una propuesta que nazca de la ciudadanía, que nazca sobre la base de una participación ciudadana, porque creo que esa es la esencia. Y yo comparto que desde un contexto de descentralización pueda quedar facultado, en este caso, los gobiernos regionales para establecer ese mecanismo, porque quiero decir algo más, presidente, y con esto termino. Es un mecanismo que se va a utilizar por una sola vez, porque estamos hablando de establecer un feriado regional permanente y no caer en esta lógica que hemos tenido durante los últimos 10 años. Yo he sido parlamentaria ya hace 11 años y le quiero decir de que aparecen parlamentarios y se le ocurre una fecha
y resulta que otro parlamentario de ese mismo distrito se le ocurre otra fecha y estamos todos los años con esa ¿cómo se dice? Intermitencia, gracias diputado, que de verdad no le hace bien a las regiones. Más bien genera una desconexión de lo que en este caso uno quiere plasmar en este proyecto de ley. Entonces, presidente, creo que donde está el problema es el mecanismo que quiere establecer los gobiernos regionales, si así fuera, y que no me parece una cosa inconsecuente a propósito de lo que hemos impulsado, pero sí siento de que no sé si son los consejeros regionales que podrían determinar aquello, sino que más bien que sea algo mixto, inclusive, estaría disponible. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Cristian Aray. Diputado Mesa, tiene la palabra entonces. Tenía primero. Sí, presidente, era por reglamento, artículo 90, número 6, por intermedio de las imputaciones absolutamente falsas que hace la diputada Sticardini de las intenciones que pueda tener yo para pedir votar un proyecto o no, máximo cuando le aseguro que de todos los que estamos sentados en esta comisión soy quien más conoce este país. He estado en todas las regiones y en 270 comunas de Chile visitando y estando presente con organizaciones sociales, en las comisarías, en los hospitales, en las escuelas, un recorrido que vengo haciendo hace 7 años atrás. Y lo segundo, presidente, yo voy a insistir con la frivolidad. Se acaba de arrancar un sicario de la cárcel y nosotros preocupados por los feriados, me parece una frivolidad única. El artículo 90, número 6, ya habla de falta de respeto. Yo no escuché ninguna falta de respeto, diputado, lo siento. O sea, ahí me está faltando el respeto a mí, pues, diputado, o sea. Por favor, secretario, manifieste. Artículo 90, número 6, que está después replicado en el artículo 280. De las faltas al orden, un diputado o ministro incurra durante el curso de la sesión en falta al orden, sí. Número 6, falta al respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los ministros con acciones o palabras descomedidas o con imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes. Lo veo, así que no sigamos. Diputado Cristian Araya, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Presidente, junto con, por supuesto, sumarme a la crítica que realiza el diputado Mesa sobre la oportunidad de estar discutiendo este proyecto, si bien no soy parte de esta comisión, dada la materia, y solicité, incluso lo conversé con usted, poder concurrir a esta comisión, por varios asuntos. Por un lado está este esfuerzo permanente de borrar precisamente lo que señalaba por su intermedio la diputada Sticardini, nuestras raíces, nuestros orígenes. El 12 de octubre es una fecha muy importante para nuestra conformación nacional. Si revisamos cuáles son los nombres de todos los integrantes de esta comisión, les puedo decir que todos provienen, o casi todos, de la península. Hay una fusión entre los pueblos amerindios y la hispanidad. Y es la hispanidad la que nos hace hermanos a los pueblos de la actual denominada Latinoamérica. Los pueblos antes no se conocían, no compartían lenguas ni tradiciones. Hoy sí lo hacemos desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Entonces, creo que tratar de borrar esa parte que es sustancial de nuestra identidad nacional, creo que es un error muy profundo. Y por eso llamaría a esta comisión a reevaluar el querer borrar esta, que es una parte tan importante de nuestra identidad nacional. Por otra parte, si se habla de tradiciones, una de las principales tradiciones chilenas es tratar de buscar un mejor futuro. Y ese mejor futuro difícilmente se construye generando más feriados o generando esta distorsión que, por su intermedio, le solicitaría que la comisión tenga bien darle el informe correspondiente de cuáles van a ser los impactos económicos que va a tener esto, toda vez que, por ejemplo, una empresa que tiene filiales en las distintas regiones va a generar efectivamente un perjuicio a nivel económico, porque un día va a ser la región 1, 2 y 3 las que van a tener feriados, después va a ser la 4, 5 y 6,
y eso genera un detrimento económico. Y eso, en medio de la crisis económica del país, es obviamente una situación que debiésemos considerar en la discusión. Yo creo que más allá, y a propósito, porque escuché con mucha atención los dichos de la diputada Chicardini, más allá de la intermitencia, yo creo que en el fondo aquí es el populismo, esta lógica de tratar de cada uno llegar con algo propio de la región, tratar de estar cortando alguna cinta, aparecer en algún hecho histórico. Yo creo que si hay algo que ha caracterizado a Chile es este carácter unitario, con las diversidades regionales, de tradiciones, étnicas y de todo tipo, pero que somos uno de Bisbiri hasta Puerto Williams. Nos reconocemos como chilenos, compartimos una identidad, una tradición, una lengua, un credo, etcétera. Y en ese sentido creo que debiésemos apostar, como bien lo dice el diputado Mesa, a discutir proyectos de ley que tengan como prioridad o como foco las urgencias sociales que afectan a los 20 millones de chilenos, que estar discutiendo cómo vamos a sortear los futuros feriados del país y cuál va a ser el mecanismo para poder resolver esto. Yo creo que hay otras prioridades recientes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Yo por eso pedía que este proyecto no se votara hoy día. Sin embargo, no hubo la voluntad en esta comisión, no hubo la unanimidad. De hecho, lo habíamos conversado, diputado Cristian Araya. Yo le dije que pusiera las indicaciones, que lo habláramos y llegáramos a un acuerdo como la comunidad, porque esta comisión trabaja es de Estado. Y esta comisión siempre ha puesto primero Chile. Y la idea es poder trabajar en unión. Generalmente la mayoría de los proyectos que se han aprobado en esta comisión ha sido con el 90 o el 80% de acuerdo. Lamentablemente hoy día no se dio ese acuerdo y vamos a tener que votar este proyecto de ley, le guste o no le guste a cada diputado. Es lo que hay, se puso en tabla, fue un acuerdo tácito, lo discutimos la semana pasada en esta misma comisión. Me acuerdo perfectamente cuando el diputado Borges fue informante por el feriado de la goleta de Ancud, y ahí se aprobó prácticamente por amplia mayoría de diputados, si no me equivoco. Entonces, este proyecto de ley viene de esa época. Le voy a ofrecer la palabra a la ministra para que responda a las preguntas de los diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, hacerme cargo de las consultas y comentarios formulados con ocasión del proyecto. Quisiera primero señalar, tal como lo planteé la semana pasada, cuando también se dio este debate, ¿no es cierto?, sobre el tema de las prioridades. El presidente Boric y el Ejecutivo tienen una agenda clara, ¿no es cierto?, de prioridades entre seguridad ciudadana, seguridad económica, seguridad social. Estamos impulsando distintas iniciativas en esa materia y por tanto esto también ha surgido, digamos, el tramitar este proyecto no es óbice para dejar de lado esas urgencias ciudadanas. Dicho eso, presidente, por su intermedio, contestando la consulta en primer lugar de la diputada Chicardini y la diputada Mix respecto a cómo está planteado el proyecto originalmente del Ejecutivo. Acá lo que se plantea es que el gobierno regional, ¿no es cierto?, previo acuerdo del Consejo Regional, realice una consulta pública en los términos establecidos en el artículo 73, título quinto de la Ley de Base de la Administración del Estado, es decir, garantizando que ésta sea informada, pluralista y representativa. De esa perspectiva, aquí va a ser el propio Consejo Regional que, cumpliendo esos principios, establezca cómo se realiza esa consulta, los términos en que la formula, y con la única salvedad que establece el propio proyecto, que no puede ser con un plazo inferior a 15 días para garantizar, ¿no es cierto?, una participación mínima y en los términos que establece el artículo 73, como decía, informada, pluralista y representativa. Esa es la fórmula propuesta por el Ejecutivo. Luego, esa propuesta, ¿no es cierto?, el Consejo Regional la manda al Gobierno Regional y eso se remite, la tiene que ratificar el Consejo con el Gobierno Regional y se remite al Presidente de la República, y de esa perspectiva, para el Presidente de la República es vinculante, no puede alterar la propuesta que se haga desde la región para el día feriado que se proponga a nivel de cada una de las regiones. Respondiendo por su intermedio, presidente, al diputado Pino, efectivamente lo que yo planteaba es que esa es la fórmula, y nosotros entendíamos que esa es la fórmula que garantiza mayor descentralización. En función de lo que planteaba por su intermedio, presidente, la diputada Danisa Astudillo, planteábamos que, siendo materia de iniciativa exclusiva, para que pudieran prosperar esas indicaciones tenían que ser patrocinadas por el Ejecutivo. El Ejecutivo en la práctica sigue pensando que la forma de garantizar una mayor participación y un equilibrio para que tenga esta identidad, como decía por su intermedio, ¿no es cierto?, la diputada Chicardini, de la identidad cultural propia de las regiones, nos parece importante, ¿no es cierto?, que nazca de la propia región y con una participación de estas características de la región.
Entendemos que la propuesta de la diputada Astudillo, en términos estrictos, si bien modifica el órgano de origen que hace la propuesta, no elude el tema de la participación y habría que ver, como yo hacía por su intermedio presidente, alusión que si esta consulta digital ciudadana que ella plantea, cómo se engarza con los principios establecidos en el propio título quinto de la Ley de Base de la Administración del Estado para garantizar estas normas que nosotros consideramos relevantes. Pasando por su intermedio, presidente, a la propuesta o la consulta formulada por el diputado Araya, efectivamente acá lo que estamos haciendo también fue debate, ¿no es cierto?, la semana pasada, no estamos incorporando un nuevo feriado. Aquí estamos reestructurando la fórmula de determinar los feriados, radicando las regiones el origen de la determinación para que no estemos, como bien decía por su intermedio presidente la diputada Chicardini, con este tema de intermitencias, ¿no es cierto?, que recurrentemente los distintos años, distintas regiones plantean la necesidad de reconocer, ¿no es cierto?, distintas fechas que son emblemáticas para las regiones, como son el Día del Minero San Lorenzo, la Virgen de Aiquina, o, ¿no es cierto?, el feriado de Chillán Viejo del 20 de agosto, o el día de 7 de junio de Arica y Parinacota. De ahí, en la práctica, ¿no es cierto?, este proyecto no genera un impacto respecto del costo porque no estamos alterando el número de feriados a nivel nacional. Mantenemos lo mismo, lo que hay es una sustitución y no una agregación de nuevos feriados, y de esa perspectiva entonces no tiene un impacto financiero por su intermedio presidente a la consulta formulada por el diputado Araya. Y tal como decíamos, aquí va a haber un feriado en cada región y perfectamente una región podría determinar que el mismo 12 de octubre fuera, ¿no es cierto?, para esa región el feriado que se mantuviera. Lo que se está haciendo para efectos es la supresión de estos 3 feriados permanentes para efectos justamente de que desde el punto de vista fiscal sea neutral fiscalmente hablando y no incrementando los días de feriado, presidente, y esa perspectiva creemos que se concilia, por una parte, ¿no es cierto?, no generar un efecto fiscal, y porque nosotros entendemos que efectivamente esto tiene un impacto financiero y por eso hemos defendido siempre, ¿no es cierto?, que los días feriados son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y también por eso planteábamos que las indicaciones de la diputada Astudillo por su intermedio presidente eran de iniciativa exclusiva porque le daban nuevas funciones y atribuciones a órganos del Estado de acuerdo al artículo 65, inciso 4 de la Constitución. Eso es materia privativa del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Becker. Muchas gracias, presidente. La verdad es que pensaba no hablar y voy a intentar ser breve, presidente, para que usted no se ponga nervioso. Pero, bueno, da la impresión, obviamente, que aquí hay muchos de nuestros honorables diputados y diputadas que nunca han tenido una empresa que pueda estar establecida en distintos lugares del país. Por ejemplo, podría darse el tema de que las 16 regiones de Chile tomen este 12 de octubre y lo pongan en otra fecha. Y para una empresa que tiene presencia nacional, signifiquen casi 16 días de estar descoordinados y no poder trabajar en conjunto en lo que corresponde a un proceso productivo. El artículo 3 de la Constitución de la República dice que Chile es un Estado unitario, y en ese sentido creo que deberíamos hacer un esfuerzo nosotros por mantener ese Estado unitario, como lo decía el diputado Araya, con un idioma, con un desarrollo y con una sola función. Hoy día el 22,3% de la población está en pobreza, presidente. Y alguien podrá decir que tiene que ver esto con los días feriados. Es que a mí me está dando vergüenza, presidente, y no sé si voy a salir de la sala o me voy a parear con alguien que quiera irse, porque realmente, presidente, después de llevar más de una hora hablando de los próximos feriados, hay mucha gente, presidente, que no está llegando a fin de mes, que no tienen que comer. El tema está muy complicado. Me imagino que la experiencia que tienen ustedes acá es mayor que la mía, pero yo como 12 años de alcalde de Temuco, en que todo el mundo conoce mi teléfono, hoy día estoy recibiendo muchas comunicaciones de situaciones graves de pobreza extrema. Y nosotros hacemos vista gorda porque estamos viviendo en un mundo distinto aquí, en un mundo donde trabajamos probablemente un poco el lunes, martes y miércoles con suerte, y después nos vamos casi muchos de vacaciones jueves, viernes, sábado y domingo, y otros ocupan las semanas distritales que son para trabajo distrital, para salir del país, presidente. Y eso yo no me voy a quedar tranquilo hasta cuando no se tomen las medidas con respecto a ese tema. Y por otro lado,
Por otro lado, presidente, pasamos aquí, creo que varios días, hablando del Día del Pajarete, que entre paréntesis fue otra vergüenza más. Entonces, por favor, la gente no quiere más feriados. ¿Sabe lo que quiere la gente? Es salir a la calle y no morir, o que no lo asesinen, como al boxeador en Villarrica que lo acuchillaron, un boxeador de renombre a nivel nacional. Por otro lado, un asalto ayer en Loncoche, 5 menores de edad ingresaron a un lugar con armas y asaltaron. Entonces, más feriados para Chile, ¿eso es lo que quiere Chile hoy día? ¿Eso es lo que quiere Chile? Yo no sé si eso es lo que quiere Chile. Y hoy día le llega una instrucción, todavía no sabemos de quién, y quizás no vamos a saber nunca, para que salga un sicario a la calle que ya probablemente ni siquiera está en el país. Entonces, por favor, preocupémonos de los temas que le interesan a la gente, presidente, y ya que se puso nervioso una vez más, con esto termino, presidente. Muchas gracias. Mientras usted era alcalde por 10 años, yo era junior. Mientras usted era alcalde, yo era hijo de carabinero diputado y mi padre tenía que trabajar en la seguridad y yo no sabía si iba a llegar o no. No tenía Navidad con mi padre, tuve que trabajar, fui al Cefán con mi hijo. Diputado, de verdad, me llama mucho la atención su postura. Lamentablemente, yo entiendo la realidad porque soy uno de los diputados con más terreno, se lo aseguro, como el diputado Mesa, el que conoce más Chile, yo soy el diputado con más terreno. Y de verdad a mí me da un poquito de vergüenza que usted diga que mientras era 10 años alcalde recibiendo un sueldazo, me imagino que usted tiene ISAPRE, pero bueno. Ministra, ¿sabe qué? Votemos. Lo dejo en claro. Votemos. No, ¿sabes lo que me molesta? Es que usted... Ya, secretario, señor secretario, votemos. A ver, usted fija el orden de la votación, presidente. En todo caso, la propuesta podría ser votar desde ya las indicaciones, digamos, giran todas. Votemos las indicaciones. Cultura y las artes, diría que es compatible con el texto del mensaje según Sabí. ¿Ya? Votemos eso. Votemos en votación. ¿Vamos a votar primero las indicaciones? ¿Les parece? Todas las indicaciones. Ministra, por favor. Presidente, no, por su intermedio, reforzar la que planteamos como Ejecutivo, que entendemos que las indicaciones son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Secretario, entonces... Son inadmisibles las indicaciones. Pero... Votémosla. No se votan a menos que la comisión... No, por eso yo... Usted las declara... Yo votaría las votaciones. Si ustedes me preguntan a mí, las votaría. Tienen que decir si las declara admisibles o inadmisibles. Las declaro admisibles. Admisibles. Sí, las de la diputada... Si hay alguien que está en contra de la... Inadmisible. Inadmisible. Ya. ¿Hay alguien que las declare admisibles, que es partidario de la admisibilidad de las indicaciones? Ya. La diputada Chicardi. Chicardi, ya. Tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, solo decir que he escuchado algunos argumentos que solo justifican las flojeras de algunos, porque el Parlamento está para discutir distintas materias y a esta comisión le tocó poner en tabla este proyecto de ley que viene con urgencia y que hace mucho tiempo que también las regiones lo esperan. Acá algunos podrán decir de que hay otros temas urgentes que se están abordando por otros frentes
pero también estos temas son sensibles para comunidades cuando se quieren rescatar la historia y las culturas y tradiciones. Dicho eso, presidente, mire, yo voy a reclamar la admisibilidad porque es lo que me ha solicitado la diputada Danis Astudillo. Mi opinión es que pareciera ser que lo más coherente es la propuesta que hace el Ejecutivo. Pero como soy leal al mandato que me ha solicitado la diputada Astudillo, voy a solicitar la admisibilidad, no como otros. En votación. En votación. Presidente, reglamentariamente corresponde entonces que se vote por la admisibilidad. ¿Quiénes están por la admisibilidad como la diputada Sicardí? Por la admisibilidad. Ya. Yo también. Ya. De todas las indicaciones. A ver. Ah, verdad, Sí. verdad. Que eso aparte. Después. Ya, entonces, ¿qué más? Solo... A ver. Es que vamos a hacerlo formalmente. Sí. Claro. ¿Quiénes están por la admisibilidad? Es que hay que ingresarla ahora. Lo que pasa es que yo, claro, sí, no se tira. Ya. ¿Alguien más vota a favor de la admisibilidad? Se va. ¿No? Solo procede a tomar una votación formal. Ya. Por el sistema electoral. A favor es de la admisibilidad con la diputada Chicardini, en contra es que es inadmisible. Ya, se votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. El resultado es el siguiente: a favor 5, en contra 6. O sea, inadmisible. Rechazada. Ahora, en votación. Sí. De votar el articulado mismo también. Dos indicaciones por el diputado Cristian Araya, aquí presente. Al artículo primero. Dice así: la propuesta que formule es para agregar un inciso final al artículo primero permanente del texto del mensaje. La propuesta que formule el respectivo gobierno regional deberá elegir como fecha del feriado regional entre el día 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, o el 12 de octubre, Día de la Hispanidad y de la Lengua Castellana. Esta elección deberá ser debidamente fundada y reflejar la identidad cultural, religiosa o histórica de la región correspondiente. Y después también de don Cristian Araya, para agregar el siguiente artículo nuevo. Declárase el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad y de la Lengua Castellana en reconocimiento de los vínculos históricos, culturales y lingüísticos que unen a Chile con las naciones iberoamericanas y al legado civilizatorio compartido en el espacio hispánico. Araya, explíquela. Muchas gracias, presidente. Presidente, el primero es para que los gobiernos regionales, en caso de, entendiendo que por su intermedio el diputado Mesa no es partidario, al igual que yo, de esta iniciativa, pero en caso de que fuese aprobado, en caso de... No, pero en el fondo que prosperara esta iniciativa estuviese la opción de que los gobiernos regionales pudiesen someter en consideración de la ciudadanía si es el 2 de octubre o el día 29 de junio, que es la festividad de San Pedro y San Pablo, que si bien es una festividad solemne católica, no es fiesta de guardar, o sea, no tiene una consideración distinta. Y obviamente esto, en consideración, por ejemplo, de la región metropolitana, que nosotros sabemos que las regiones mayoritariamente portuarias tienen una gran adhesión a la imagen tanto de San Pedro como de San Pablo, pero, por ejemplo, las que son mediterráneas como la metropolitana, no están así. Y la segunda indicación, que esa sí espero sea aprobada de forma unánime, es la misma lógica de lo que sostuve en mi intervención primera, que es reconocer el día 12 de octubre como el Día de la Hispanidad, que para el que no comprende, esto no se trata del Día de España, esto es el Día de la Hispanidad,
que es ese proyecto colectivo que une desde México hasta nuestra Tierra del Fuego, en una unidad de lengua, en una unidad jurídica, en una unidad religiosa, etcétera. Y de la lengua castellana, que obviamente es algo que nos distingue como continente. Si hay algo que genera admiración en todo el mundo para los que han podido viajar muy lejos, han podido admirar cómo desde México hasta la Tierra del Fuego se hable casi en todas partes el mismo idioma. Eso es algo que tenemos que fortalecer, reconocer, y la idea de que la lengua castellana tenga también el reconocimiento en ese día, 12 de octubre, como un día no feriado, en caso de que se avanzara esta iniciativa, pero sí que se reconociera esta identidad común de los pueblos hispanoamericanos. He dicho, presidente. Votemos en votación las indicaciones del diputado Cristian Araña. Votemos. Ministra, ya. Le doy la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Estábamos conversando aquí con el diputado Araya. Efectivamente, la primera indicación propuesta por él es como incompatible con la lógica general del proyecto, ya que restringe, ¿no es cierto?, a que se pueda elegir entre dos feriados y deslocaliza la posibilidad que sean los propios gobiernos regionales y todo lo que hemos venido diciendo por una consulta participativa y amplia y representativa a la elección del día feriado. En el caso de la segunda propuesta, entendemos que el diputado Araya reconoce la supresión del día feriado del 12 de octubre, pero plantea que igual quede como conmemoración, no voy a recordar bien el nombre que le... Claro, que en definitiva, si no es feriado, digamos, y se reconoce ese día, yo no le veo una incompatibilidad per se, digamos. Aquí lo relevante para el Ejecutivo, para efecto de que efectivamente el proyecto sea fiscalmente neutro, es que se proceda a la supresión y se apruebe la supresión del día 12 de octubre como feriado, más allá de la denominación que se le dé. Diputado Araya, cortito para que entremos en la votación. No, pero es que hacemos más corto, se va a sorprender. Presidente, atendiendo la buena disposición del Ejecutivo, retiro la primera indicación, de modo tal que se pueda votar solo la segunda indicación. Perfecto. Queda retirada la primera indicación, entonces ponemos en votación la segunda indicación. En votación. No, lo que pasa es que la segunda indicación del diputado Araya va al final del proyecto, entonces, para seguir el orden. ¿Ah? Ya, sí. Sí. Votemos entonces Sí. Demos por orden del proyecto, secretario. Vamos en votación. ¿Luego completo No, no es necesario. Porque sí, presidente, tenemos una observación. Sí, tiene la palabra. Respecto al artículo 3 del mensaje, tenemos una observación como secretaría. Página 3 del comparado, columna central. El texto del mensaje habla referido a la ley 19.668, que traslada los días lunes los feriados que indica. El artículo único dice, suprímese el artículo 3. En el artículo único de la ley 19.668, la frase 12 de octubre, día del descubrimiento de los mundos. Quedaría, digamos, mal formulado el artículo único de la ley 19.668, porque quedaría como trasládanse los feriados correspondientes, quedaría un solo feriado, porque se suprime el 12 de octubre. En el fondo lo que se trasladaría solamente el feriado correspondiente al 29 de junio, de día San Pedro y San Pablo, al día lunes. Es una adecuación formal. No sé si... Pero lo podemos adecuar. Aquí está. Ya. Sí. Este sería el borrador de indicación. Redacté un borrador de indicación para... Se lo lleva el Ejecutivo para que le parece bien. Ya, pero ya, vamos artículo... Pasemos al artículo primero para votar. Particular, el artículo primero. Que no tiene indicaciones porque las que están... El artículo primero.
Resultado de la votación. 7 a favor, 4 en contra, no hay abstención. Aprobado. Pasamos al siguiente, señor secretario, por favor. Votación del artículo segundo. Página 2 del comparado. Votación. ¿Fueron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Una votación, 7-4. Aprobado. Pasamos a la siguiente, secretario, por El favor. artículo 3, justamente sobre el cual Sobre el cual esta Sí, perdón, secretario, es que estaba viendo, el artículo único dice trasladarse los feriados correspondientes al 29 de julio, San Pedro y San Pablo, 2 de octubre, descubrimiento y Corpus Christi. Y el día de Corpus Christi, entonces son tres. son tres. Son tres. Ah, ya. Porque está Ya. San Pedro y San Pablo, 29. ¿No he votado todavía, diputado? ¿Está mal transcrito? Ya, la secretaría va a verificar. Vamos a suspender unos minutos. Por favor, sí. Sí, presidente, corresponde entonces que ahora la comisión vote la indicación sustitutiva del artículo 3 del mensaje en los términos que ya expliqué y que ya tiene el visto bueno del Ejecutivo. Perfecto, entonces, en votación Esa es la indicación del Ejecutivo. Suscribió el presidente. Sí. En votación el artículo 3, La indicación. la indicación sustitutiva, sí. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultados: 6 a favor, 4 en contra. No hay. Aprobado. Entonces ahora pasamos a la siguiente, señor secretario, por favor. Corresponde ahora presidente, los artículos primero y segundo. Perdón. Primero la indicación del diputado Cristian Araya para agregar un artículo nuevo permanente. No sé si la leo de nuevo. Mejor. Sí, a la hispanidad sin ser feriado. Sin ser feriado. Sí, a la hispanidad sin ser feriado. Tendría que ser. Lo voy a leer de todas maneras. Artículo 4 permanente del proyecto. Declárase el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad y la Lengua Castellana en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales y lingüísticos que unen a Chile con las naciones iberoamericanas y al legado civilizatorio compartido en el espacio hispánico. En votación, la indicación del diputado Cristian Araya. En votación. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado: 7 a favor, 1 en contra, 2 abstención. 7-1-2. Aprobado. Diputado Cristian Araya tiene la palabra. Presidente, agradecerle por su intermedio el respaldo a toda la comisión. Lamento que no hayan comprendido los diputados que se abstuvieron el objetivo de la indicación, pero reconozco el liderazgo también de la ministra, quien logró transmitir de mejor forma que yo el objetivo de esta indicación. Un problema con Chile, ¿no? Gracias, diputado. Sí. ¿Está claro que por eso llama? Está claro. Por favor, secretario, tiene la palabra.
presidente, los artículos primero y segundo transitorios del mensaje natural. ¿Sí? Ya. En votación los dos juntos. Sí, los transitorios. En votación. Ya. Ahora va. Todos los diputados y diputadas, se cierra la votación. Resultado 6-4-0. Aprobado. Entonces, con esto queda despachado el proyecto de ley. Sí, se da por rechazada la moción. Se da por rechazada la moción. Queda despachado el proyecto y faltaría diputado informante. No, por la Danisa. Danisa Astudillo, sí. Yo igual propongo a la diputada Danisa Astudillo, que no pudo estar. ¿Hay acuerdo para que sea diputada informante la diputada Danisa Astudillo? Oh, no sonó bien. Ahora, diputada Danisa Astudillo queda como diputada informante. Muchas gracias, ministra. ¿Quiere la palabra, diputada Daniela Chicardini? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, en nombre de la diputada Danisa Astudillo y también por todas las regiones que tienen fechas importantes, emblemáticas, llenos de simbolismo, que era importante también dejar establecido por ley y un feriado regional permanente, que no siguiera esta lógica que se había dado hace muchos años y que cambiaba todos los años y eso no era serio. Así que agradezco también a la comisión, no había peleado el día de hoy, ya me subió la barrita, está llena, así que me voy conforme de esta comisión. La diputada Danisa Chicardini, tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Danisa, era una mezcla, viene, bueno, lo hizo bien, diputada, defendió bien a su colega. No, yo también quiero valorar este proyecto. Yo creo que cada región, con el tiempo, uno se ha dado cuenta la capacidad que tienen también y que han tenido de mostrar lo suyo. Porque esto no solo en el caso de Tarapacá, una fiesta de San Lorenzo que uno podría a la lejanía no entender, pero genera empleo, genera turismo, genera un movimiento en la región que es muy importante para quienes habitan particularmente esta región, pero podría ocurrir en Arica con el carnaval y así un montón de festividades que creo que desde el centro del país no logramos dimensionar y me parece que van en el camino correcto, más allá de lo que pudiera afectar a alguna empresa que tenga 16 sucursales en todo Chile, que no pudieran en la práctica ordenar los feriados de sus trabajadores. Me parece que era un tema que no tenía absolutamente nada que ver con el debate de esta iniciativa. Así que yo muy contenta porque se aprobó este proyecto y esperamos que se apruebe también en la sala. Diputada Claudia Mix, tiene la palabra el diputado Pino. Gracias, presidente. Este proyecto que presentó el Ejecutivo yo creo que hace justicia al deseo de las regiones, como la región de Coquimbo, presidente, en donde hay cosas importantes que celebrar, como por ejemplo el natalicio de Gabriela Mistral, el 7 de abril de cada año. Tenemos la fiesta de la Pampilla, vamos a tener que escoger entre diferentes momentos del año para poder ver, van a ser discusiones internas que van a tener las autoridades, pero que representan el sentir del ciudadano, representan la integración cultural, social, religiosa en algunos casos. También se ha pedido en algún momento el 26 de diciembre de cada año dedicado a la fiesta de la Virgen del Rosario de Andacoyo, la región de Coquimbo. Entonces, por lo menos va a dar la oportunidad de que al menos uno de esos tres se mantenga en el calendario como un feriado regional en mi región. Y se abre el espacio para discutirlo y que el gobierno regional y los consejos regionales puedan tomar, ¿cierto?, esta iniciativa, presentársela a la ciudadanía y sacarla adelante. Yo creo que es fundamental, en la medida que esto sea posible, presidente, disponer de los tiempos. El Ejecutivo me imagino que seguirá dándole urgencia en el Senado para que esta medida pueda salir antes del término del gobierno del presidente Boric. Así que por esa razón voté a favor, conociendo mi región de Coquimbo y sabiendo lo diversa que es y también conociendo sus necesidades. Gracias, presidente.
tenemos un invitado, quiero aclarar porque está esperando hace rato, y así que breve, diputado Manucheri. Gracias, presidente. Este proyecto es un proyecto bien importante. Yo quiero felicitar a la comisión, a los que apoyaron este proyecto. Nace en principio también por una moción que hicimos con varios parlamentarios y en donde el gobierno agregó un mensaje con posterioridad que recogió parte importante de este proyecto y que se hace cargo de una realidad que la verdad es que no es una frivolidad como se pudiese pensar algunos respecto de los feriados regionales, porque la verdad es que, por ejemplo, el feriado de la Pampilla es un feriado tremendamente importante para la gente de la región de Coquimbo. Quizás los que no viven esta realidad, para ellos es un feriado más, les da lo mismo. Pero yo creo que aquellos que han ido y que conocen saben que son fechas extremadamente significativas para la gente. Nosotros habíamos tenido que este feriado año tras año estar promocionando proyectos justamente para que fuera feriado. La mayoría del tiempo ha sido feriado regional el feriado del 20 de septiembre de la Pampilla, por ejemplo. Lo mismo acontece con el Día del Minero, que se celebra en una parte significativa del norte. Por tanto, presidente, yo quiero saludar el trabajo que ha hecho usted, además, como presidente, poder conducir este debate y de todos los mocionantes, además, de este proyecto que creo que no se hace cargo de frivolidades, sino que se hace cargo de realidades importantes para la gente, en especial para la gente que vibra con estas fiestas populares. Muchas gracias, diputado Daniel Manucheri. Y vamos a pasar al segundo punto de la tabla, el cual es continuar con la discusión general de los proyectos de ley de origen en sendas mociones que cumplen con su primer trámite constitucional y reglamentario. El primero modifica la ley 10.336 para ampliar facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, el boletín 17.621-06, y el proyecto de ley que modifica la ley 18.834, que aprueba el estatuto administrativo para perseguir la responsabilidad administrativa del funcionario que cesar en su función en el caso que indica el boletín 16.127-06. Acerca de ambas iniciativas se ha invitado al abogado señor Tomás Razasi, el cual está telemáticamente. Le doy las gracias por esperar todo este rato, señor Tomás Razasi. Le ofrezco la palabra sin más presentación. Tiene la palabra, don Tomás. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas, a la secretaría. Tengo una presentación, en honor al tiempo voy a ser un poco más conciso de lo que tenía preparado, pero de todas maneras me parece importante que puedan ver esta presentación. Y con su permiso, también solicito iniciar al revés. Primero por el segundo de los boletines por el cual estoy invitado a exponer, que es el 16.127. Y lo primero que me gustaría decir es que hay otro proyecto muy parecido en el boletín 7149 del 2010, que es en el mismo sentido, fue archivado el año 2017, cosa que la comisión lo tenga presente. Y esta exposición la voy a dividir en 4 puntos muy breves. El primero sobre la responsabilidad administrativa y la potestad disciplinaria que tiene la administración del Estado, la extinción de la responsabilidad administrativa, los efectos del proyecto presentado por los mocionantes y posibles mejoras que encuentro se podrían realizar. Respecto a la potestad disciplinaria y la responsabilidad administrativa, es el propio estatuto administrativo el que indica que hay independencia en las diferentes responsabilidades que pueda acarrear una infracción de un determinado funcionario o funcionaria. Esas responsabilidades son la penal, la civil, la administrativa y la política. Es decir, esta independencia permite de alguna manera perseguir todas las infracciones cometidas en estos diferentes 4 ámbitos. En términos penales, cuando es delito; en términos civiles, cuando hay algún tipo de perjuicio económico; en términos administrativos, que es la que vamos a explicar ahora en lo inmediato; y en términos políticos, cuando se trata de renuncias o, por ejemplo, la facultad que tiene la Cámara para acusar constitucionalmente.
Respecto a esta potestad disciplinaria, que es para hacer efectiva la responsabilidad administrativa, eh, es parte de este ius puniendi estatal que existe, que es único, que puede el Estado de alguna manera sancionar a este funcionario, pero tiene un objetivo muy claro, que esta es la propia ley y así también lo ha establecido la doctrina. Es el control y corrección del cumplimiento de la función pública. Vale decir, lo que busca es que se corrija un comportamiento de los funcionarios públicos para que de esa forma exista una buena administración, se lleve a cabo de buena manera la función pública, cumpliendo con el principio de legalidad, siempre mirando primero el interés general por sobre el interés particular. Y eso se ejerce por dos formas conocidas de procedimiento: la investigación sumaria y el sumario administrativo. Y sobre ello me parece que este proyecto, así lo explica al menos en su mensaje, y yo coincido en parte con ello, busca evitar dos situaciones principales. Uno, que hayan renuncias intempestivas, luego de que haya un funcionario o una funcionaria que se haya dado cuenta de que va a ser sujeto a un sumario administrativo, renuncia de manera tal de que se cese su vínculo con la administración y de esa forma se extinga la responsabilidad administrativa. El proyecto busca evitar eso, por una parte. Y por otra parte, busca evitar que haya impunidad. Acá yo hago un agregado sobre la probidad, después se van a dar cuenta por qué. Me parece importante que efectivamente no haya esta sensación de impunidad al momento de que un funcionario o funcionaria renuncia y después queda sin sanción. La renuncia intempestiva genera esta sensación de impunidad, pero además afecta la continuidad del servicio. Fíjense que hay servicios que tienen muy poca disponibilidad de dotación de funcionarios y funcionarias, y esta renuncia intempestiva puede generar efectivamente que un servicio de 3 personas se quede solamente con 2 personas, y eso trae repercusiones negativas en el impacto de ese servicio público hacia la ciudadanía. Eso es algo que de todas maneras es deseable evitar. Y por otro lado, lo que me parece el legislador ha hecho en otras instancias, en otros proyectos de ley, en otras leyes que ya han visto la luz, es evitar que se sigan cometiendo actos de corrupción, actos que puedan ser calificados como de falta a la probidad, que son los que tienen en la escala de gravedad de las infracciones administrativas las sanciones más graves. Y ellas generalmente causan perjuicio al Estado, al fisco y asimismo pueden generarlo a los administrados. Luego, lo que hace el proyecto es permitir que se persiga la responsabilidad administrativa por hasta 3 meses posteriores a la renuncia. Fíjese que si el sumario iniciado es en forma previa a la renuncia, si este funcionario o funcionaria es sancionada, no va a recibir la sanción que efectivamente correspondía recibir, porque ya no va a ser parte de la administración del Estado, sino que se va a anotar, dice el Estatuto Administrativo, esa sanción en su hoja de vida por si luego vuelve a ser funcionario público, lo que no tiene tantos efectos. De lo que pude revisar en la literatura internacional, en España existe esta misma regla. Dice que la pérdida de condición de funcionario, que hace las veces de la renuncia acá, supone la extinción de la relación de la sujeción especial que une a un empleado público con la administración. Y por tanto, ello supone el fin del sometimiento especial a un régimen disciplinario. Vale decir, esta responsabilidad administrativa se aplica en contra de los funcionarios por ser precisamente funcionarios. Y ahí radica el problema de esta regla que hemos tenido durante tanto tiempo vigente, hasta el día de hoy incluso, y por cual luego de la renuncia no se persigue la responsabilidad administrativa. Esto ha sido conteste en la doctrina, como les señalaba. Hay una suerte de conformidad con ese principio porque no significa que no vayan a perseguir las otras responsabilidades, como señalé anteriormente. Puede perseguirse igualmente la penal, la civil y la política. Ahora, ¿cuáles son los efectos de este proyecto? Intentar sancionar las infracciones administrativas aun cuando se haya extinguido este vínculo con el trabajador público. ¿Ya? Eso es deseable, como señalamos, para evitar esas dos situaciones de renuncias intempestivas y por otro lado de la sensación de impunidad.
Pero la redacción que tiene el actual proyecto establece como única medida disciplinaria la anotación de la hoja de día porque mantiene el estándar actual de sanciones. Y lo otro que este proyecto no hace es incluir a los funcionarios municipales porque solamente modifica el estatuto administrativo y no el estatuto administrativo municipal. Para esto, a propósito de lo que establece el principio de probidad de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, se establece que la responsabilidad administrativa por faltas al principio de probidad son de las más importantes porque afectan el interés general y de alguna manera se pone por delante el interés particular. Y eso es lo más grave que puede ocurrir para el desempeño de la función pública. Entonces, estas son las medidas o posibles mejoras que yo propongo para este proyecto de ley, algunas en sintonía con lo que señaló la señora Contralora hace una sesión anterior. En los 3 meses parecen un plazo muy corto para poder hacer efectiva esta responsabilidad administrativa luego de una renuncia, así que se proponen efectivamente 6 meses, que van en línea también con otra legislación que voy a comentar después. Esto es importante a propósito de la independencia que tienen las responsabilidades. No hay que pretender que esta sanción administrativa sea una sanción penal. Sus objetivos, como planteé, son distintos, ¿ya? Pero sí, y esto es una novedad respecto a lo que trae el proyecto, me parece importante que cuando la infracción administrativa sea por faltar a la probidad, esta renuncia que pueda cometer una persona, un funcionario, sea efectivamente investigada porque es lo más grave que establece el ordenamiento jurídico en materia de potestad disciplinaria. Y ahí hay una posible aplicación de una medida accesoria a esta anotación en la hoja de día que podría ser, que me parece deseable también, que un funcionario público que, producto de un sumario administrativo, es considerado culpable y se le aplique una medida, tenga la inhabilidad al menos temporal por un plazo que puede ser de hasta 5 años para poder reincorporarse nuevamente a la administración pública. Y eso me parece bastante deseable. De hecho, es algo que ya existe en el ordenamiento jurídico en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Como pueden Tomás, ver en el... que Sí. lo interrumpo un segundito. ¿Puede hacer también llegar esa presentación a la Secretaría para que la comparta con los diputados y diputadas Sí, de la por comisión? supuesto, señor presidente. Muchas gracias. Esta es la norma que traigo de ejemplo, es la norma del artículo 51 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Efectivamente, para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de alcaldes y concejales, autoriza a la Contraloría General de la República para perseguir la responsabilidad por actos que afecten a la probidad administrativa, incluso dentro de los 6 meses posteriores al término de su periodo edilicio. Es decir, en este caso hay una cesación de funciones por cumplimiento de un plazo y la Contraloría puede conocer dentro de los 6 meses siguientes la responsabilidad administrativa por medio de un sumario y aplicar incluso la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años. Vale decir, la idea del proyecto es algo que ya existe hoy en la legislación aplicable solamente para el caso de alcaldes y de concejales. Así que ahí les voy a dejar esas recomendaciones para poder mejorar el proyecto, pero me parece que sin esa sanción en realidad no tiene mucho sentido que se siga investigando al momento de cesar en las funciones. Y se establece la falta de la probidad como la infracción más importante porque efectivamente es la que causa más perjuicios para el interés general. Y si el tiempo lo da, señor presidente, puedo demorarme algo así como 5 minutos para el otro proyecto. Si está de acuerdo. Tendría que pedir ¿sí? ¿Estamos en la hora, presidente? ¿Sí? Ah, ya, sí, estamos en la hora, tiene razón. Por favor, continúe, don Tomás. Ok, perfecto. Entonces, ahora voy al primer de los proyectos boletines para el cual me invitaron, que es el 17.621, que amplía las facultades de fiscalización de la Contraloría General de la República. Respecto a este proyecto, me van a mencionar brevemente sobre qué es la Contraloría, cuáles son los efectos del proyecto y también posibles mejoras y advertencias que se pueden ver en la redacción que tiene el comparado que me hicieron llegar. Bueno, en primer lugar, cosas que ustedes ya saben, la Contraloría es un órgano administrativo, autónomo constitucional,
tiene diferentes funciones jurídicas, financieras o contables y fiscalización. Bueno, nació por allá hace ya el año 40 y algo, con reconocimiento constitucional para efectos de llevar las cuentas públicas, y de ahí a poco se han ido considerando cada vez más competencias para que pueda ir fiscalizando principalmente a la administración del Estado. Controles de legalidad, auditorías, etcétera. Acá traigo una diapositiva sobre cuáles son las funciones habituales que lleva a cabo la Contraloría: el control de legalidad, ingreso de gastos públicos, los juicios de cuentas, contabilidad de la nación, el registro de funcionarios públicos, conocer sus reclamaciones y, por supuesto, hacer efectiva la responsabilidad administrativa. ¿A quién fiscaliza? Y esto es importante para que quede bien expresado en el proyecto que modifica su ley orgánica: a la Administración del Estado, que son determinados órganos, ojo, no todos, que señala el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, pero también fiscaliza a los privados que reciben fondos públicos. También puede fiscalizar a organismos de derecho privado con participación estatal. Recordemos el ejemplo de la empresa Metro, de la Corporación Nacional de Fomento, así como las corporaciones municipales también. Y de alguna forma también, con algunas excepciones como Codelco y Banco Estado, sí también fiscaliza a las empresas del Estado. Y esto es importante para uno de los artículos en particular que vamos a revisar. Así que ahora voy a ir por artículo. Son algunas diapositivas. Lo primero que busca hacer el proyecto de ley es, en el artículo 9, facultar a la Contraloría para poder solicitar bases de datos públicas y, en caso de incumplimiento, imponer una medida de premio en vez de una medida disciplinaria, incluso tratándose de información secreta o reservada. Sobre este punto hago el hincapié en que se aprobó y va a entrar en vigencia el próximo año 2026 la Ley 21.719, que regula la protección de los datos personales y crea la Agencia de Datos Personales. En ella se encuentran 3 artículos clave respecto a esta facultad que hoy día la Contraloría ya tiene, sin perjuicio de que muchas veces le niegan el acceso a bases de datos por simplemente no señalar la norma base de datos, sino la palabra datos. Entonces, sería importante que, si se va a dar una nueva facultad, vaya en línea armónica con lo que se ha legislado recientemente en estas materias, sobre todo en la parte de la información secreta o reservada, porque hay un estatuto, un régimen especial de el compartir información y el tratamiento de datos personales por parte de organismos públicos regulados en esta nueva normativa, porque viene con estándares bastante exigentes. Así que eso me parece una buena medida de mejora. Además, se establece que la Contraloría pueda pedir información financiera a las entidades sujetas a fiscalización directamente a los bancos donde mantienen cuentas corrientes. Y sobre esto me parece importante verificar todas 3 cosas. Lo primero, que no hay sanción asociada en este proyecto de ley. Hoy día las instituciones bancarias y financieras se someten a la fiscalización de la Comisión del Mercado Financiero, y ello lleva un procedimiento sancionatorio en caso de que no entreguen la información correspondiente. En este proyecto de ley nada se dice si es que no se entrega la información a la solicitud de la Contraloría. Y ya sabemos que si no hay sanción, efectivamente el cumplimiento de esas obligaciones habitualmente no se realiza. Entonces hay que verificar cómo poder hacer conversar esa norma con la ley que crea la Comisión del Mercado Financiero. Y también hago hincapié en la existencia de la ley FinTech, porque la ley FinTech, sin ser instituciones bancarias, son instituciones financieras, y no hay nada que yo haya encontrado sobre la posibilidad de que cualquier entidad fiscalizada no tenga cuentas bancarias, sino que efectivamente hoy día mantenga cuentas en este sistema de finanzas abiertas. Por ejemplo, en estas billeteras digitales, y sin necesidad de que eso sea fiscalizado como el banco. Entonces hay que arreglar o verificar que la posibilidad de pedir información incluya a estas cuentas que no son cuentas bancarias y que están reguladas y también son fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero en la ley FinTech. Y por último, sobre ese punto, hay que verificar que, si esas entidades fiscalizadas son privadas, el tema del secreto bancario no sea un paralelo, no sea un coto para la facultad que se quiere entregar a la Contraloría,
para revisar las cuentas de el uso de los recursos públicos. Así que dejo ahí abierta también ese cuestionamiento sobre el tema del secreto bancario. Por último, obligar a la administración a reportar mensualmente saldo de cuentas bancarias. Además de lo dicho, efectivamente hoy día la Contraloría tiene una plataforma específica para ello y sería bueno que quede en la normativa que se está proponiendo, que sea ese reporte a través de la plataforma que disponga la Contraloría y no como desee el organismo público que debe informar, porque de lo contrario vamos a generar una sobrecarga de trabajo para ese organismo, o ese organismo va a mandar papeles u oficios en vez de ocupar la plataforma específica que ha dispuesto la Contraloría para ello. Recordemos que la Contraloría está empezando a ocupar inteligencia artificial, está empezando a ocupar inteligencia de datos para poder hacer mejores fiscalizaciones. Después, el artículo 21b que proponen agregar un inciso sobre el rol de la Contraloría y la probidad. Este artículo parece redundante porque el artículo 21a de la Ley Orgánica ya contempla esta misión de la Contraloría de tener este rol garante de la probidad. Así que hay que revisar que la forma en que está escrito ese inciso no sea contradictorio con el artículo 21a. A mí me parece que es innecesario agregarlo. Respecto al artículo 133, se agrega un inciso en cuanto a la extinción de la responsabilidad administrativa y la renuncia. Esto debe conectarse con el otro boletín, así que también estas dos normas debieran conversar dependiendo de cómo quede la modificación al estatuto administrativo. Y respecto al artículo 133 bis, se modifica y agrega un inciso para que la Contraloría pueda iniciar sumarios a funcionarios municipales y facultarla además para remover al alcalde a petición para poder pedir al Tribunal Electoral que se remueva al alcalde y al gobernador. Además que aplique una sanción disciplinaria. Y esta modificación parece muy pertinente porque antiguamente, o sea, hasta el día de hoy, la Contraloría lo que puede hacer simplemente es solicitar al Consejo para que pida la remoción. Acá puede hacerlo directamente, eso parece muy pertinente. Pero sí, respecto al tema de aplicar una sanción disciplinaria por el Tribunal Electoral, me parece que debiera, si es que eso es un deseo efectivo, modificarse la ley del Tribunal Electoral, porque su objeto no es llevar a cabo la potestad disciplinaria, sino que en ese caso la remoción del alcalde tiene que ver por ser un organismo electo y no por tener una competencia específica de la potestad disciplinaria para efectos de aplicar una sanción disciplinaria. Parece, a mi modo de ver, más prudente que tenga esa facultad la Contraloría de pedir la remoción, pero que ella misma pueda iniciar el sumario administrativo para aplicar la sanción disciplinaria y no sea el Tribunal Electoral, que además no tiene ningún tipo de expertise en materia de funcionarios públicos. Y después el artículo 134 modifica la redacción y faculta a la Contraloría para reglamentar sobre el uso de medios electrónicos y además la forma de llevar a cabo los sumarios administrativos. Algo dijo la Contralora sobre esto, efectivamente ya lo realizan hoy día, existe un reglamento de sumarios, pero no viene mal que esta habilitación legal se consolide la situación. Pero respecto al tema de la tramitación electrónica, la ley 19.880 sobre bases de procedimiento administrativo establece específicamente que hoy, y esto ya está vigente, todos los procedimientos administrativos se tramitan electrónicamente. Y ello es importante hacer la referencia a esta normativa porque establece una serie de principios que garantizan derechos respecto a la tramitación electrónica. Y esos principios también han de aplicarse a los sumarios administrativos. Entonces yo entendería que ya incluso los sumarios administrativos, si es que no hay una norma especial que diga otra cosa, se deben tramitar supletoriamente por la ley 19.880 en formato electrónico, ¿ya? Así que quizás bastaría con hacer referencia a aquello, a esa normativa, para que se resuelva el problema. Y esa sería la presentación. Muchas gracias por la invitación. Si tienen alguna pregunta que yo pueda resolver ahora, ningún problema. Muchas gracias, don Tomás Rasasi. Ya estamos en la hora, entonces más que preguntas difíciles se puede hacer, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y muchas gracias, don Tomás, por la presentación. Quedamos a la espera de la diapositiva. Muchas gracias. Hasta luego, presidente. Hasta luego.